Pasé años sintiéndome invisible, como si no valiera nada. Me culparon por destruir la familia, hasta que un test de ADN los obligó a tragarse todo su odio. Hola, soy la narradora de esta historia. Crecí en un hogar feliz, donde mis padres se amaban profundamente y nos amaban a mis hermanos y a mí aún más. Siempre estuvieron atentos y cariñosos, y anteponían nuestras necesidades a las suyas. Mi relación con ellos era particularmente buena. Mi padre trabajaba largas horas para proveernos, pero siempre sacaba tiempo para nosotros. Nos llevaba de pesca, nos enseñaba a jugar deportes y nos contaba historias de su infancia. Mi madre, por otro lado, era el pegamento que mantenía unida a nuestra familia. Cocinaba comidas deliciosas, nos ayudaba con las tareas y se aseguraba de que siempre estuviéramos limpios y presentables. Recuerdo cómo preparaba esos fabulosos tamales en Navidad. ¡Qué delicia! Amaba a mis padres y sabía que ellos me amaban también. Pero mi mundo se vino abajo cuando empezaron a pelear. Siempre los había visto como la pareja perfecta. Llevaban juntos desde que tengo memoria y rara vez discutían. Pero un día, todo cambió. Empezaron con pequeñas discrepancias, pero pronto las discusiones se hicieron más frecuentes e intensas. Intenté ignorarlas, pero era imposible. Mi madre y mi padre gritaban durante horas, y yo podía escuchar cada palabra desde mi habitación. Un día, escuché a mi padre admitir que había tenido una aventura hace años. Mi madre se puso furiosa, y contraatacó admitiendo que ella también había tenido una aventura. La discusión escaló hasta que mi padre cuestionó mi paternidad. Me quedé de piedra. Nunca había considerado la posibilidad de que él no fuera mi padre biológico. Mi madre estaba sin habla, no sabía qué decir. Me miró con lágrimas en los ojos, pero podía ver la culpa y la vergüenza en su rostro. Mi padre salió furioso de la casa, y mi madre lo siguió. Después de ese día, todo cambió. Mis hermanos tomaron partido por mi padre y se negaron a hablarme. Estaban enfadados porque mis padres se habían engañado, pero aún más porque mi madre lo había hecho, y porque yo podría no ser su hijo biológico. Me trataron con hostilidad y desdén, y me sentí como un extraño en mi propia familia. Mis hermanos y yo nos vimos atrapados en medio de su discusión, y fue como si una bomba hubiera explotado en nuestra casa. Mis padres comenzaron a tratarse con hostilidad, y en poco tiempo, su enfado se extendió a nosotros. Mis hermanos, que siempre habían sido cercanos a mí, de repente se volvieron contra mí. Me culpaban por el hecho de que nuestra familia se estuviera desmoronando. Decían que yo era un recordatorio de la aventura de mi madre, y que ni siquiera era hijo biológico de mi padre. Sus palabras me dolieron profundamente. Siempre los había considerado una familia unida, pero ahora parecía que nos estábamos separando. Mis padres estaban distantes y fríos, y mis hermanos eran crueles y vengativos. Intenté hablar con mis padres, pero siempre estaban ocupados o distraídos. Parecían estar consumidos por sus problemas y ya no tenían tiempo para mí. Era como si fuera invisible para ellos. En cuanto a mis hermanos, me evitaban a toda costa. Dejaron de invitarme a sus reuniones y dejaron de hablarme por completo. Era como si no existiera para ellos. El rechazo fue difícil de soportar y no sabía cómo afrontarlo. Sentí que lo había perdido todo: mi familia, mi hogar y mi identidad. Estaba perdido y solo, y no sabía si podría volver a encontrar el camino de regreso. Al principio, intenté acercarme a ellos. Llamaba y enviaba mensajes a mis hermanos con la esperanza de hablar con ellos y solucionar las cosas, pero nunca respondían. También intenté llamar a mis padres, pero siempre estaban ocupados o fuera de casa. Estaba desesperado por hablar con alguien, con cualquiera que pudiera ayudarme a entender lo que estaba pasando. Así que fui a la casa de mi madre con la esperanza de hablar con ella. Ella había decidido que necesitábamos algo de separación, pero cuando la vi, me dijo que me fuera. Dijo que no era bienvenido allí y que debía irme. Sus palabras fueron como un cuchillo en mi corazón, y no podía creer que mi madre me dijera algo así.
Después de eso, entré en una espiral de depresión. No sabía quién era ni a dónde pertenecía. Me sentía como un extraño en mi propia piel y no sabía cómo hacerlo desaparecer. Dejé de ir a trabajar, de salir con mis amigos y de hacer las cosas que amaba. Pasaba la mayor parte de mis días en la cama, durmiendo o simplemente mirando al techo. No comía mucho y perdí mucho peso. Pasó un año. Y pensé que nunca podría escapar de la oscuridad que me había consumido. No supe de ellos en mucho tiempo. Vivía tan cerca de ellos, pero aún estaba tan lejos. Mis hermanos y yo solíamos estar en casa de nuestros padres todo el tiempo. Los extrañaba. Había estado tan consumido por mi dolor que no me había dado cuenta de cuánto me habían apoyado mis amigos todo este tiempo. Me llamaban, se preocupaban por mí y me invitaban a salir a hacer cosas. Al principio no quería. Me conformaba con hundirme en mi miseria. Pero finalmente empecé a salir con ellos. Íbamos al cine. Comíamos algo o simplemente pasábamos el rato en casa. Me hacían sentir que no estaba solo, y por eso estaba agradecido. Empecé a centrarme en mi propio bienestar, buscando terapia y grupos de apoyo para ayudarme a afrontar el dolor de ser rechazado por mi familia. Mis amigos fueron una fuente constante de apoyo durante este tiempo, y me acerqué a ellos más que nunca. Al principio, dudaba en hablar de lo que había pasado con mi familia. Me daba vergüenza y me sentía avergonzado. Pero con el tiempo, descubrí que hablar de ello con mis amigos me ayudaba a procesar mis sentimientos y a seguir adelante. Escuchaban sin juzgar, ofreciendo palabras de consuelo y aliento. También encontré consuelo en aficiones y actividades que me daban alegría. Volví a tocar la guitarra, algo que había dejado de lado cuando la depresión se apoderó de mí. Descubrí que tocar música ayudaba a calmar mi alma y me daba una vía de escape para mis emociones. A medida que empecé a cuidarme mejor, noté una mejora gradual en mi salud mental. La tristeza y la desesperación que antes me consumían empezaron a desaparecer y empecé a pensar en el futuro. En mi futuro. Mis padres estuvieron ahí para mí en cada paso del camino, animándome y ofreciéndome un hombro sobre el que apoyarme cuando las cosas se ponían difíciles. Me recordaban que no estaba solo y que tenía gente que me amaba y se preocupaba por mí, incluso si mi familia no lo hacía. Y eso es algo muy importante. Actualización. 1. Un día, unos años después, de la nada, mi abuelo se puso en contacto conmigo. Dijo que ya estaba harto de la forma en que mi familia me había tratado y que quería arreglar las cosas. Convenció a mi padre y a mí de que nos hiciéramos una prueba de paternidad y, a pesar de mi vacilación inicial, acepté totalmente. No quería volver a meterme en esa situación turbia, pero quería saber la verdad. Cuando los resultados salieron positivos, mi familia quedó estupefacta. No podían creer su error. Se dieron cuenta de su error y se arrepintieron del dolor que me habían causado. Sabían que me habían hecho mucho daño y estaban desesperados por arreglarlo. Recuerdo sentirme dividido por su repentino cambio de actitud. Por un lado, una parte de mí estaba encantada de que mi familia quisiera reconciliarse conmigo. Era algo que había deseado durante tanto tiempo y parecía un sueño hecho realidad. Pero por otro lado, no podía olvidar el dolor y la traición que había sentido cuando me abandonaron. A pesar de sus disculpas y súplicas, me mantuve indeciso. No sabía si estaba preparado para perdonar y olvidar. Había seguido adelante y me había construido una vida, y no sabía si quería dejar que mi familia volviera a entrar. Temía que la historia se repitiera y que volviera a quedar herido y solo. Pero, incluso mientras luchaba con mis emociones, mi familia persistió. Me llamaban, me enviaban cartas e incluso mis padres se presentaron en la puerta de mi casa. Me suplicaron que les diera la oportunidad de arreglar las cosas y prometieron hacer lo que fuera necesario para ganarse mi perdón. Recuerdo sentirme abrumado por su persistencia. Estaba claro que de verdad lamentaban lo que habían hecho y que realmente querían volver a conectar conmigo, pero, al mismo tiempo, no podía sacudirme la sensación de que solo se ponían en contacto conmigo porque se sentían culpables.
Le pregunté a mi abuelo cómo le había ido a mi familia en estos últimos 3 años, y me contó que habían ido a terapia y que mis padres habían vuelto a estar juntos. Me dolió saber que habían seguido adelante sin mí, como si yo nunca hubiera existido. Me sentí excluido e indeseado. A pesar de sus súplicas de perdón, me negué a ponerme en contacto con ellos. No quería reabrir viejas heridas y ponerme de nuevo en una posición vulnerable. No quería arriesgarme a volver a salir herido. Me dejaron una vez y podrían volver a dejarme. Les dije que podían seguir sin mí, como lo habían hecho todos estos años. No haría ninguna diferencia. Por fin había encontrado la paz y la felicidad, y no quería dejar que me la quitaran de nuevo. Había encontrado una nueva familia, mis amigos, y ellos fueron los que estuvieron ahí para mí en cada paso del camino. Conclusión. No eres el idiota. La familia debe apoyarse mutuamente pase lo que pase. El comportamiento de su familia fue increíblemente egoísta. No se preocuparon por cómo se sentiría el OP. Solo les importaron sus egos y reputaciones. Nunca deberían haber abandonado a la OP y negarse a hablar con él en primer lugar. Es egoísta e inmaduro castigar a alguien por algo que no es su culpa. ¿Se habrían puesto en contacto con la OP si la prueba hubiera sido negativa? Son los a-holes. Próxima historia. Mi alma gemela fue diagnosticada con cáncer de colon, en etapa 4 a los 32 años, y falleció menos de 2 años después del diagnóstico. Fui su cuidador principal durante su enfermedad, y terminé dejando mi trabajo para cuidarlo a tiempo completo durante los últimos 10 meses de su vida, aproximadamente. Su tratamiento era complicado y mantenerlo en casa requería cuidados las 24 horas del día, y era demasiado para que sus padres lo gestionaran. Cuando yo no estaba, tenía que contratar a una enfermera. Lo amaba con toda mi alma. Y nunca, jamás, consideré no cuidarlo. Era normal para mí, y su bienestar y cuidados eran prioritarios sobre todo lo demás en mi vida. Cuando falleció, me encontré solo con un coche, un perro y una urna. No tenía trabajo ni casa. Habíamos estado viviendo con sus padres hasta que tuvo que ir al hospicio. No había mantenido amistades en la ciudad en la que estábamos, y no tenía familia aparte de la suya en nuestra ciudad. Si había un tema con el que siempre me sentía incómodo, era su testamento y cómo iba a distribuir el dinero de su póliza de seguro de vida. Él provenía de una familia más adinerada que la mía. No estábamos casados, y me preocupaba que la gente pensara que lo había manipulado para conseguir dinero. Se lo dije y le pedí que tomara la decisión por sí mismo. Él luchó contra esto. ¡Ridículo! Y dijo que su familia nunca pensaría que yo estaba tras su dinero, o que incluso podría ser manipulado. Pero yo fui criado en una familia donde el dinero era un tema incómodo de todos modos, y lo convencí de que me dejara fuera de su decisión. Decidió dejarme el 60% del dinero, y el 10% a cada uno de sus hermanos. Nada a sus padres. Dijo que yo había dejado mi trabajo por él, que no tenía familia cerca para ayudar y que no tenía casa, y que necesitaría ayuda para reconstruirla. También quería que pagara mi préstamo estudiantil, que volviera a estudiar y obtuviera otro título, y que comprara una casa para no tener que buscar un alquiler para mí y un perro de 80 libras. Le dije, ¿no crees que sus padres deberían recibir algo? Y él dijo que a sus padres les iba bien, que su familia se tenía la una a la otra y que yo sería quien necesitaría dinero. Estaba seguro de que la gente entendería y nadie se quejaría. Cuando falleció, su hermana era la ejecutora de su testamento y me preguntó si quería darles dinero a sus padres de la cantidad que él había dejado, ya que no les había dejado nada. Le dije que no, porque yo se lo había preguntado y él había dicho que no y que su dinero era para mí. Quiero a sus padres, pero tenía razón. Cuando falleció, me encontré sin nada, solo con un coche, un perro y una urna. Incapaz de trabajar o de pensar, y entendí que sí necesitaría dinero para volver a ponerme en pie. Aita. Soy el idiota. Su hermana piensa que sí. Yo misma no lo sé. Me siento culpable e intento tranquilizarme recordándome que esto era lo que él quería. Edición.
Sus padres nunca han pedido dinero, y los otros hermanos nunca lo mencionaron tampoco. Todos son ángeles, y los quiero mucho. La hermana, en quien confío, está haciendo lo que cree que es mejor para su familia. Edición 2. Por favor, sean amables con su hermana. Más allá de lo que está pasando con el testamento, ella perdió a su hermano y es familia para mí. No nos llevamos bien, pero creo que es una buena persona que intenta cuidar de su familia. Digo esto para responder a la gente que me aconseja que la denuncie. Nunca le haría esto a su hermana. También, sí. Recibí el dinero. Solo me siento terrible al respecto. Me siento como un a-hole, porque el dinero es mucho más que 2 años de mi salario anual cuando estaba trabajando. Y no sé qué dar un poco de eso haría mucha diferencia. Conclusión. NTIA, no eres el idiota. Sacrificaste todo para cuidarlo en sus últimos días. Ahora es el momento de construir tu vida con su último regalo para ti. Su familia estará bien y, honestamente, no es asunto suyo al final del día. NTIA, no eres el idiota. Renunciaste a todo. Los padres están bien financieramente, tú no. Podría entender si hubiera algo sentimental, pero esto es dinero que él dejó para saber que estarías bien y no en la calle por su culpa. Próxima historia. Tengo 33 años. Soy mujer y tengo 2 hijos. Leslie, de 14 años, y Brayden, de 8. Leslie es de una relación anterior con Matt, de 35 años. Mi marido es Toby, de 33 años. Prácticamente desde que la tuve, he tenido problemas con Leslie y Matt. Él es de una familia acomodada y le gusta gastar mucho en ella cada año. Mientras tanto, Toby y yo tenemos dificultades económicas, pero intentamos que la Navidad sea lo mejor posible para nuestros hijos. Estuve enferma un tiempo y le pedí a Toby que se encargara de las compras de Navidad. Confío en él. Me pareció que el gasto era alto cuando lo vi en la tarjeta, pero de nuevo, confío en él. Así que cuando Toby entró con la Switch, me quedé en shock. No teníamos dinero para eso. Resulta que Leslie cogió mi tarjeta de crédito y compró una Switch, cuando Toby estaba comprando las cosas para los niños, sabiendo que podía pasar desapercibido. Estaba furiosa. Le conté lo de la Switch a todo el mundo que conozco. Toby está de acuerdo conmigo en que esa fue la decisión correcta, pero cuando enviamos a Leslie a casa de Matt para Navidad, empezamos a recibir un infierno. Matt me llamó diciendo que le había arruinado la Navidad a Leslie y amenazó con demandarme por la Switch. Le dije que estaba robando mi dinero y que, si era tan importante, debería haberla comprado él. Pero él no para de decirme que ella sabe que yo no habría hecho suficiente por ella para Navidad, así que tenía derecho a hacer el movimiento. Toby me apoya en esto, pero Matt me está dando mucho la lata por ello. Me llama Grinch, a-hole. E incluso Leslie ha empezado a enviarme mensajes de texto diciendo que se siente maltratada. Aita. ¿Soy el idiota? Absolutamente. NTA, no eres el idiota. Robó tu tarjeta de crédito. Eso es robo y fraude. Y muy preocupante a los 14 años. Tu ex es un gran a-hole manipulador que lo utiliza como excusa para empujar a tu hija a cometer actividades delictivas porque se siente con derecho. Francamente, esto sería motivo para que las fuerzas del orden público intervinieran. Si lo está haciendo ahí, puede que lo esté haciendo en otros lugares. NTA, no eres el idiota. Recuérdale a Matt que sí demanda sin fundamento, y mucho menos. Entonces los tribunales tendrán un registro de que ella te robó. Eso debería callarlo. En cuanto a Leslie, el castigo por robo no cambia si recuperas tu dinero. Leslie es ahora tu jardinera hasta que trabaje la cantidad que robó. Entei, no eres el idiota. Sugiero que hables con la policía local y averigües si alguien allí está dispuesto a hablar con ella sobre el fraude de tarjetas de crédito. Conocí a un chico cuyos padres hicieron eso después de que su otro hijo hubiera robado su tarjeta de crédito para comprar unos $600 en sudaderas de diseño. Este chico tenía unos 16 años en ese momento, así que no sé si lo hacen a su edad, pero creo que realmente lo necesita y,
Así, también averigua si escribirán una carta para dársela a su padre. Parece que también necesita una patada en el trasero.